Hola, soy Mario González, CNN en México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestros dos invitados que acuden al estudio de CNN en la Ciudad de México, Raúl González Lara y Guillermo Pasquel Hernández, abogado. Guillermo, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Raúl, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Bueno, la historia del fundador de los Legionarios de Cristo es una historia larga, compleja, de muchos años, y que tiene varios capítulos. Uno de ellos está relacionado con su hijo, Raúl González Lara, el hijo del fundador de los Legionarios de Cristo, esta orden de origen mexicano, religiosa, con presencia en México y en varios países del mundo. Es una historia, como hemos dicho, que remueve muchas cosas. Está en este estudio de CNN uno de los hijos del padre Marcial Maciel. Raúl, hemos conversado contigo en diferentes ocasiones y te agradezco que volvamos a estar aquí para dar seguimiento a esto que es muy interesante, porque en términos legales lo que tenemos en este momento y ya desde hace algunos años es Raúl González Lara, que decide abrir un caso legal en los Estados Unidos. Así es. En un proceso muy importante que conducen en términos de tu representación los abogados que encabeza el abogado Jeff Anderson en los Estados Unidos, uno de los abogados más importantes del mundo, precisamente sobre el tema de acusaciones y señalamientos por pederastia clerical y asuntos relacionados precisamente con cuestiones religiosas y abusos diversos. Estamos siguiendo de cerca lo que en Estados Unidos está abierto con tu caso, tú versus los Legionarios de Cristo en todas sus acepciones legales. En el caso mexicano es a la inversa. En el caso mexicano, tu abogado Guillermo Pasquel está, conduciendo la causa legal que los Legionarios de Cristo abrieron en tu contra. Así es, Carmen. ¿Cómo es que has llegado a esto, Raúl? Cuéntanos, haznos un resumen de tu caso, de tu situación. Gracias, Carmen, por la oportunidad nuevamente y gracias a ti por la confianza que nos has tenido desde un inicio en este gran capítulo de mi vida. ¿Qué pasó contigo, con tu vida, con tu padre? Mira, padre un capítulo, mi vida ha sido un poquito compleja. Muere mi padre, me acerco a los Legionarios de Cristo, me presento como el hijo del padre Marcial Maciel. Y bueno, a lo largo de un año y medio, aproximadamente 2 años, Dame un segundo aquí nada más. Tú formas parte de una familia que formó Marcial Maciel. ¿Puedes contar brevemente esta parte de tu historia? Tú eres parte de una familia, él tenía también otras relaciones familiares. Claro, mi papá tuvo otra pareja sentimental que fue Norma en España. Y bueno, estamos mi mamá, que es la pareja mexicana de mi papá, mi hermano Omar y mi hermano Cristian. Y bueno, crecimos como hijos de familia con mi mamá, con mi papá, pues un padre ausente. Sin saber que el padre Maciel era tu verdadero padre, era un padre que tenía una identidad distinta. Así es, él manejaba diversas identidades, él se hacía presentar como funcionario de la Shell, como ingeniero petroquímico, incluso como funcionario de la CIA. Y bueno, pues a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que usaba otros sobrenombres pues para proteger su identidad. Y bueno, ha sido una vida compleja, pero bueno, estamos en el camino. Y a lo largo muere mi padre, estábamos con los Legionarios de Cristo durante algunas conversaciones con ellos. Al finalizar nuestras conversaciones, nuestras negociaciones sobre la herencia que mi padre nos prometió, pues considero que se disgustaron porque pues me alejé de ellos y bueno, pues salimos a la luz pública, nos presentamos en aquel momento, el año 2010, y bueno, pues la reacción de esta congregación fue, bueno, yo presento mi denuncia en Estados Unidos por el encubrimiento institucional que existió de la Legión de Cristo sobre mi padre, sobre los abusos que han existido y documentados a lo largo de muchos años.
presento mi denuncia con Jeff Anderson en Connecticut, porque ahí estaba la sede de los Legionarios de Cristo en ese momento. Y bueno, la respuesta fue pues abrir un proceso judicial en mi contra en México, ¿no? Tú abres primero, o sea, Raúl, tú decides ir a los Estados Unidos, a Connecticut, a presentar esta denuncia. ¿Cuáles son tus alegatos? ¿Tú vas en contra de los legionarios? ¿Bajo qué razonamientos? Bueno, los razonamientos principales que se están llevando, que se están planteando en Estados Unidos, es el encubrimiento institucional que existió de los Legionarios de Cristo sobre los abusos sexuales a seminaristas. Incluso pues ya estábamos en esta etapa, mi hermano Omar y yo, que fuimos abusados sexualmente por mi papá a lo largo de muchos años. Y bueno, realmente el tema, este es el alegato primordial y principal que Jeff Anderson está llevando el litigio básicamente en Estados Unidos. Digamos que ese es el tema abierto en los Estados Unidos, que veremos cómo termina. Guillermo Pasquel, a raíz de que Raúl presenta este recurso en Estados Unidos, ¿es que se abre en México como reacción la causa de los legionarios contra el hijo del padre Maciel, o cómo se dan las cosas? Carmen, nosotros así lo tenemos conceptualizado. Nos parece que la denuncia que se presenta en México contra Raúl por parte de los Legionarios de Cristo, donde es en el señalamiento de que los intentó extorsionar, callando todo lo que había pasado con su papá, de estos abusos sexuales, de esta doble vida, a cambio de que él no saliera a la luz pública, una, era mentira, y dos, fue utilizado por parte de ellos para, como siempre lo hemos dicho, acallar la voz de Raúl y que por ningún motivo más se supieran todo este tipo de atrocidades que fueron cometidas por Marcial Maciel. Me parece que este asunto es precisamente por eso que en la oficina lo tomamos como una causa más que como un caso. Nos parece que debe ser un caso emblemático, no nada más en relación a lo que no se debe de permitir con las instituciones religiosas, sino la protección real que tiene que haber de todas aquellas personas que son vulnerables a los adultos y aquellas que tienen de alguna manera cierto poder sobre los mismos, como en este caso Marcial Maciel y algunos otros miembros de la congregación tuvieron en contra de seminaristas y de niños incluso. Esta respuesta que hubo por parte de los Legionarios de Cristo para acusar a Raúl de extorsión nos tenía muy en claro que a final de cuentas lo que buscaba es que también tuviera una repercusión en Estados Unidos, con lo cual se tratara de acreditar que la calidad moral o que la posición real como hijo biológico de Marcial Maciel por parte de Raúl no era del todo cierta y que generara ciertas dudas en Estados Unidos o ante la justicia de Estados Unidos. Nosotros hemos enfrentado por casi 3 años ya todo esto y quiero decirte que nos duele mucho, nos lastima que desde un principio nos dimos cuenta de los alcances que tenían los Legionarios de Cristo en el Estado de México, porque fue grave ver cómo desde un principio se acreditó plenamente cómo Raúl jamás cometió ninguna conducta tendiente a extorsionar a esta congregación religiosa, y sin embargo tanto el juez de primera instancia como la sala correspondiente, la sala unitaria de Tlalnepantla, determina que sí hay responsabilidad por parte de Raúl y determina que sí es responsable por el delito de extorsión. Afortunadamente... ¿Y lo sentencia? Lo sentenciaron 1 año 3 meses de prisión con una pena conmutable. Sin embargo, lo importante y lo trascendente de esto no es precisamente la pena que se le imponía, Carmen. Lo trascendente de todo esto es que los Legionarios de Cristo buscaban con esta resolución de alguna manera fortalecer su posición en Estados Unidos con la demanda que Raúl interpuso allá para demostrar que de alguna manera la calidad moral o la veracidad de Raúl estaba bajo cuestionamiento. Raúl, Guillermo, déjenme hacer una pausa y regresemos precisamente a ese punto, al tema de los 26 millones de dólares y lo que se tomó como elemento para buscar esta sentencia en contra de Raúl, acusándolo de extorsión. Regresamos en ese punto y en un momento más reanudamos la conversación. Bueno, Raúl, Guillermo, regresamos en esta conversación. Déjame retomo, Guillermo, este punto que es importante respecto a lo que en México está sucediendo sobre el caso de Raúl González Lara, el hijo de Marcial Maciel. Ustedes alegaron que esa negociación o conversación de Raúl González Lara con representantes
de los Legionarios de Cristo en México duró bastante tiempo, duró más de un año. Más de un año. Y ¿cuál es la explicación que existe respecto a esa cantidad solicitada por Raúl a los Legionarios de Cristo? ¿Era una cantidad que solicitaba precisamente para no hablar en público de lo que ya se conoce en público, que es su propia historia? ¿O cuál es la razón de esa cantidad en estas conversaciones? No, Carmen. Lo correcto de todo esto es que esa cantidad resulta de cuando Raúl está en pláticas con los Legionarios de Cristo. Él les hace saber que su papá le había hablado de $6 millones que le había dejado en un fideicomiso en favor de él y de su hermano. Sin embargo, los propios legionarios, sin saber por qué, le hacen la pregunta concreta y dicen, bueno, oye, y bueno, si nosotros entramos a alguna negociación, estamos claros que incluso tendremos que repararte también de alguna manera el daño que se te causó con todo esto. En ese momento, dentro de la propia plática, salen $10 millones más para Raúl y $10 millones más para su hermano, ¿ok? Para Omar. Jamás fue una petición expresa que realmente se dijera o me dan esta cantidad o salgo a la luz pública. Era una serie de negociaciones que se estaba llevando ya. Como bien hubieran podido pedir 5, como ellos hubieran pedido 15. Raúl consideró que eran $10 millones y me parece que es algo muy respetable, derivado de todo lo que él sabía que había pasado con su vida. Al insistir nosotros en que estas pláticas se llevaron bajo el ánimo, principalmente por parte de los Legionarios de Cristo, de que se trataba del hijo biológico de Marcial Maciel, nos sorprendió terriblemente que de la noche a la mañana salieron con que ahora los había tratado de extorsionar. Como te lo había mencionado anteriormente, esto no puede redundar más que en la búsqueda desesperada por parte, y lo quiero señalar de esta manera, de algunos miembros de la congregación religiosa, porque he visto que hay gente valiosa. Hemos tenido contacto incluso con gente que no está de acuerdo con lo que han hecho algunos legionarios de Cristo. Nos ha sorprendido eso. De buscar esa posición en Estados Unidos que de alguna manera desacreditara a Raúl como una persona, como antes le llamábamos en México, digna de fe o de credibilidad, ¿no? Afortunadamente tuvimos la paciencia y esto nos llevó hasta el juicio de amparo, que fue... ¿Qué hay noticias al respecto en estos últimos días, ¿no? Aquí lo novedoso del caso, la novedad del caso de estos días es que hubo un colegiado que revisó el asunto. ¿Y qué pasó? Efectivamente, el segundo tribunal colegiado en el Estado de México determinó que la sentencia dictada en contra de Raúl era ilegal, que se tenía que revocar, que se tenía que dejar sin efectos y que se tenían que analizar una serie de elementos que increíblemente el juez y el magistrado dejaron de analizar. No es posible que un juez y un magistrado confundan un tipo penal con el de extorsión cuando el bien jurídico tutelado, por un lado, es la libertad de las personas y ellos aduzcan que el bien jurídico protegido ahí es el patrimonio. Son cuestiones técnicas que no me meteré por ahí, pero sí es muy importante señalar que este tribunal colegiado ha dejado perfectamente establecido que en el primer momento en que se le consigna a Raúl, sin que él tenga conocimiento, sin tener oportunidad de defenderse, se les niega la orden de aprehensión por parte del primer juez. Ellos, mediante la presentación de una serie de pruebas, perfeccionan nuevamente este expediente y obtienen la orden de aprehensión en contra de Raúl por el delito de extorsión. Este tribunal colegiado ha dejado perfectamente en claro que esas pruebas fueron ilegales, toda vez que no fueron realizadas en términos de ley, fueron deshogadas ante el juez de la causa, invadiendo la esfera del Ministerio Público, que es quien obligadamente tenía que haber deshogado esas pruebas, y se ha ordenado a esta sala que deje sin ningún efecto este tipo de pruebas y que además, analizando las violaciones de los elementos que se contemplan y que se contienen en esa sentencia, se dicte una nueva resolución. Quiero decirte, Carmen, que sin ningún lugar a duda, y asumo la responsabilidad de estas palabras, si se actúa concretamente en términos de ley por parte del magistrado de la Sala Unitaria del Estado de México en Tlalnepantla, se tendrá que determinar forzosamente una absolución y en consecuencia la inocencia de Raúl González Lara. ¿Cuánto? Bueno, eso lo tiene que decidir el magistrado. Tú das por sentado, abogado, que eso sucederá o debería suceder a raíz de lo que ha corregido el colegiado. ¿Hay algún tiempo para ello? Sí, seguramente dentro de la siguiente semana o los primeros días del mes de agosto, muy seguramente, porque además son 10 días que tiene la sala para cumplir con esta ejecutoria de amparo, tendrá que emitir su resolución. Después de la pausa, Raúl, te pregunto, bueno, ¿qué sigue? Porque efectivamente esto
apunta a que está a punto, apunta a que terminará de alguna manera este proceso en México próximamente. No hay otras instancias a las que podría recurrir la propia Legión de Cristo para impugnar alguna eventual resolución del magistrado. Ninguna otra. Una vez que se es la última resuelva, instancia es la posible. última instancia. Volvemos después de la pausa y nos cuentas en qué estado de cosas está en los Estados Unidos. Volvemos. Bueno, entramos en la parte final, regresamos siguiendo de cerca las últimas novedades acerca del caso del hijo del padre Marcial Maciel versus los Legionarios de Cristo en Estados Unidos y los Legionarios de Cristo versus Raúl González Lara en México. Volvemos en la parte final. Bueno, Raúl González Lara, Guillermo Pasquel, estamos en la parte final de este programa. A la espera, efectivamente, de que concluya en México este proceso abierto de los Legionarios de Cristo versus Raúl González Lara, el hijo del padre Maciel. Vamos a ver qué pasa, en efecto, con este magistrado que tendrá la resolución final del asunto. En lo que corresponde, Raúl, a los Estados Unidos, que eres tú versus los Legionarios de Cristo, con un despacho impresionante también, ¿en qué punto están? ¿Qué tipo de cosas han sucedido? ¿Y qué está por suceder en el proceso legal en Estados Unidos versus los Legionarios de Cristo? Bueno, en este momento estamos en el periodo de desahogo de pruebas, bueno, en interrogatorios, próximamente en el mes de agosto. Vendrán ambos despachos a llevar a cabo una serie de interrogatorios. El despacho de Jeff Anderson y el despacho de los Legionarios de Cristo. Correcto, a México. A México. ¿Hacer qué? Bueno, nos van a interrogar, es como parte del proceso, interrogarnos a mi hermano Omar y a mí, pues como medida de desahogo de pruebas de todo lo que ha sucedido en nuestras vidas. Interrogarlos, Raúl, respecto a lo que ustedes han afirmado sobre abusos de tu padre en contra de ustedes. Es correcto, Carmen. Sí. Básicamente ese es el meollo sí, del asunto. Así es, nuestra vida, la vida de ustedes con el padre Maciel, sin saber que el padre Maciel. Así es, nuestra vida, los abusos sexuales, pues todo realmente, incluso hasta este proceso, ¿no? Yo creo que es otra parte fundamental que se quiere cuestionar en Estados Unidos. ¿Se involucrará en ese procedimiento judicial a tu madre, a tu otro hermano Cristian? ¿O solamente Omar y tú? Solamente, bueno, mi mamá fue interrogada en el 2012 como testigo. Vinieron igualmente ambos despachos, se interrogó a mi mamá y bueno, ahorita sigue mi hermano Omar González y yo. Y Cristiano, afortunadamente él no, pues no le tocó vivir ¿Era menor de edad? Él era menor de edad, pero aparte no fue abusado sexualmente por mi papá. Entonces, básicamente aquí el meollo del asunto es los abusos sexuales, ¿no? que nos tocó vivir a mi hermano y a mí. Ahora, aquí déjenme detener un momento, porque ¿solo tú abres esta acusación contra los legionarios o tú y tu hermano van juntos? Vamos juntos. Van juntos. Sí es. Tú y tu hermano van contra los Legionarios de Cristo, apelando a los abusos cometidos por tu padre, pero en este caso hablando de un comportamiento institucional. Es correcto. O sea, en el proceso judicial se incorpora el comportamiento institucional de los Legionarios de Cristo. Así es, Carmen. Sí, realmente el encubrimiento, ¿no?, de la institución que existió desde los años 40, ¿no? Incluso recordemos los Batilix que les fueron llegados, ¿no? Fueron descubiertos, incluso fueron públicos, ¿no?, en aquel libro de Alberto Atié, en el cual se dan a conocer los archivos, ¿no? Un libro de José Barba, de Alberto Atié. La voluntad de no saber. La voluntad de no saber. Donde están los documentos secretos del Vaticano que estuvieron ahí décadas y que se dieron a la luz efectivamente a través del libro. Así es. Incluso esos son archivos nuevos, bueno, nuevos en el sentido del conocimiento público. ¿Ese libro se toma como elemento judicial? Los archivos que están contenidos en ese libro. Así es. Son elementos que existen, ¿no?, y que fueron extraídos de los archivos del Vaticano. Y es otros de los elementos en el cual pues se habla de los abusos de mi padre de los años 40, y realmente pues un largo historial, ¿no?, de su vida y de ese tipo de delitos, ¿no?, de conductas. Déjame cerrar esta conversación, Raúl, preguntándote sobre eso. Qué difícil situación para alguien como tú, que viviste la mayor parte de tu vida pensando que tenías una familia de cierta manera y que después la vida te dijo que tu padre era otra cosa.
¿Qué representa para ti y qué significa la historia de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, independientemente de los procesos judiciales abiertos? ¿Qué representa todo esto? Bueno, mira, es una historia, me tocó vivir esta vida, es una historia compleja, y no me queda otra más que seguir luchando, seguir adelante con mi familia y bueno, es difícil ser estigmatizado por mi padre, no es fácil llegar y decir, oye, yo soy hijo del padre Marcial Maciel. Simplemente yo lo conocí con otro nombre, con el nombre de Raúl José Rivas, y bueno, o sea, ¿Cuándo se dieron cuenta que ¿quién era mi papá? Raúl Rivas era Marcial Maciel? En el 97, con aquella revista del Contenido. Fue cuando sale vestido de sacerdote y bueno, pues fue un shock tremendo. ¿Tu mamá lo ve en un puesto de periódicos? Así es. Compramos la revista y cuando le habla a mi papá por teléfono, le dice, oye Raúl, estás en una revista de sacerdote, y lo negó rotundamente, ¿no? Y aún así mandó a una persona me mandó dinero para que yo fuera a recoger todos los ejemplares. Los ejemplares, ¿no? Es parte de la historia y yo creo que queda como, pues, ya en este momento lo platicas y es como una historia de vida, ¿no? O sea, realmente no hay que dejarse llevar por los malos momentos y al contrario, yo creo que esforzarnos y vivir la vida, ¿no? Pues Raúl González Lara, estaremos al pendiente de estos dos procesos judiciales abiertos en los dos países en torno a los Legionarios de Cristo, en torno a tu padre Marcial Maciel, en torno tuyo, y a la espera efectivamente de un caso y de una situación y de la otra. Para cerrar, abogado, dos sistemas de justicia procesando de manera diferente a los mismos personajes. ¿Qué reflexión final para despedir el programa, abogado? Muy interesante. Dos sistemas que concurren, que de alguna manera están buscando el mismo fin. En México nos interesa mucho, entre otras cosas, Carmen, reivindicar esta posición por parte de Raúl, porque me parece, como él bien lo ha señalado, que no debió haber sido nada fácil ser hijo de Marcial Maciel con esa doble vida y que haya quedado estigmatizado de esta manera, porque donde quiera que se para, que menciona eso, inmediatamente te das cuenta de la reacción de la gente. Nos ha pasado incluso con autoridades con las que nos quisimos acercar. Es fuerte saberlo. Sin embargo, tenemos que reconocer que cuando menos esta resolución está marcando la pauta de que creo que podemos tener confianza en las instituciones de justicia en México. Y creemos que al concurrir estos dos medios de justicia, el de Estados Unidos y el de México, con un solo fin, que es, número uno, que no queden impunes estos actos. Número dos, que se busquen los instrumentos que ayuden a evitar que esto vuelva a pasar. Y número tres, que se reivindique la posición de Raúl González Lara como hijo de Marcial Maciel, pero ajeno en personalidad a él, para tener su propia historia. Nos parece que va a ser muy interesante que al final del camino se reivindique la justicia, señalando una reparación del daño y sobre todo la restitución del buen nombre que debe tener Raúl. Pues Guillermo Pasquel, abogado, Raúl González Lara, les agradezco que estén en este programa para hacer este recuento de este caso que tiene estas aristas y estos dos procesos abiertos, el de México y el de los Estados Unidos, y queda desde luego la espera de los próximos días en México y también de los próximos días para la diligencia judicial que se hará en nuestro país con los dos despachos de abogados respecto a lo que está abierto como causa en la Unión Americana. Estaremos siguiendo el caso, Raúl. Guillermo, gracias Raúl por estar aquí a los dos, y a usted gracias que nos permitió acompañarle y compartir con ustedes esta entrevista. Pásela bien, lo esperamos mañana. Buenas noches, que descansen. Hola, soy Krupskaya Liz, CNN México. Guillermo Pasquel está, conduciendo la causa legal que los Legionarios de Cristo abrieron en tu contra. Así es, Carmen. ¿Cómo es que has llegado a esto, Raúl? Cuéntanos, haznos un resumen de tu caso, de tu situación. Gracias, Carmen, por la oportunidad nuevamente y gracias a ti por la confianza que nos has tenido desde un inicio en este gran capítulo de mi vida. ¿Qué pasó contigo, con tu vida, con tu padre? Mira, padre un capítulo, mi vida ha sido un poquito compleja. Muere mi padre, me acerco a los Legionarios de Cristo, me presento como el hijo del padre Marcial Maciel y bueno, a lo largo de un año y medio, aproximadamente 2 años, Dame un segundo aquí nada más. Tú formas parte de una familia que formó... Es una historia larga, compleja, de muchos años,
y que tiene varios capítulos. Uno de ellos está relacionado con su hijo, Raúl González Lara, el hijo del fundador de los Legionarios de Cristo, esta orden de origen mexicano, religiosa, con presencia en México y en varios países del mundo. Es una historia, como hemos dicho, que remueve muchas cosas. Está en este estudio de CNN uno de los hijos del padre Marcial Maciel. Raúl, hemos conversado contigo en diferentes ocasiones y te agradezco que volvamos a estar aquí para dar seguimiento a esto que es muy interesante, porque en términos legales lo que tenemos en este momento y ya desde hace algunos años es Marcial Maciel. ¿Puedes contar brevemente esta parte de tu historia? Tú eres parte de una familia, él tenía también otras relaciones familiares. Claro, mi papá tuvo otra pareja sentimental que fue Norma en España. Y bueno, estamos mi mamá, que es la pareja mexicana de mi papá, mi hermano Omar y mi hermano Cristian. Y bueno, crecimos como hijos de familia con mi mamá, con mi papá, pues un padre ausente. Sin saber que el padre Maciel era tu verdadero padre, era un padre que tenía una identidad distinta. Así es, él manejaba diversas identidades, él se hacía presentar como funcionario de la Shell, como ingeniero petroquímico, incluso como... Raúl González Lara, que decide abrir un caso legal en los Estados Unidos, Así es. En un proceso muy importante que conducen en términos de tu representación los abogados que encabeza el abogado Jeff Anderson en los Estados Unidos, uno de los abogados más importantes del mundo, precisamente sobre el tema de acusaciones y señalamientos por pederastia clerical y asuntos relacionados precisamente con cuestiones religiosas y abusos diversos. Estamos siguiendo de cerca lo que en Estados Unidos está abierto con tu caso, tú versus los Legionarios de Cristo en todas sus acepciones legales. En el caso mexicano es a la inversa. En el caso mexicano, tu abogado... Hola, soy Mario González, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a nuestros dos invitados que acuden al estudio de CNN en la Ciudad de México, Raúl González Lara y Guillermo Pasquel Hernández, abogado. Guillermo, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Raúl, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Bueno, la historia del fundador de los Legionarios de Cristo